Overlord, la contraparte del Ser Supremo. Capítulo 23. La agitación del momento y los sucesos anteriores lo llevaron a realizar tal acción, pero pensándolo más a profundo, tal vez fue un error. En el tiempo en que Satoru visitó esta zona por accidente, ella misma había mencionado que esta zona estaba completamente prohibido, y también pudo verse la acción que llevó en aquel momento en el que realizó esa terrible apuesta con Satoru, claramente no admitía visitantes no autorizados, incluso si estos se hubieran perdidos. Ahora en este momento, el mismo escenario se estaba llevando a cabo, un déjà vu. Ella sostenía una guadaña de guerra por encima de su cabeza, intentando hacerla bajarla con fuerza, mientras que él se encontraba reteniéndola con la palma de sus dos manos. Esta era una escena un tanto nostálgica si se podía decir, pero el objetivo principal de Likan, era saber si esta mujer, Sesi Setsumei, era la esclava de alguna persona de alto rango. Aunque primero tendría que arreglar esta situación. ¿Te perdiste? Sí, por eso, ¿podrías por favor mover tu arma de mi cabeza? También pediría que dejaras de ejercer mucha más fuerza. No quiero. ¿Eh? Porque tendría que dejarte ir, fuiste tú quien vino a este lugar en particular, encima de eso, apareciste de la nada. ¿Te diste cuenta? Es muy obvio cuando una presencia bastante notable aparece como si nada de repente. ¿En serio? No lo tuve en cuenta. Bueno, en fin, activar habilidad, catalizar sombras, envoltura oscura, sincronización sombría, movimiento sombra. Likan había decidido escapar momentáneamente del agarre que estaba haciendo, ya que al parecer esta persona demitía en retirar su arma, mientras que Likan no quería seguir sosteniendo el arma en todo momento de la conversación. Así que se ocultó en la sombra, tras hacerlo, la guadaña de guerra se incrustó en el suelo, causando una pequeña sacudida sobre las inmediaciones, y la razón de eso, era porque ella literalmente estaba usando sus fuerzas al máximo para tratar de rebanarlo, y aunque Likan también usaba todas sus fuerzas, poseía habilidades que podrían mejorar su rendimiento en la fuerza de su agarre. ¿Dónde estás? No te ocultes, sal. Estoy casi seguro que si salgo me volverás a atacar. De acuerdo, no lo haré, ahora muéstrate. No sé si confiar nuevamente en ti, pero supongo que no hablaré mientras me oculto. Unas sombras se aglomeraron en una zona donde no deberían de existir. De entre todas esas sombras, Likan emergió. Pero la promesa que tuvo con Sesi Setsumei parecía no valer mucho, ya que al segundo siguiente en el que salió, ella volvió a atacarlo con su guadaña, esta vez realizando un ataque de manera vertical a la altura del pecho. Pero Likan, quien vio venir la guadaña, saltó y logró esquivar el ataque. Después de eso, Sesi parecía querer seguir con el arremetimiento, pero antes de que eso siguiera, Likan comenzó a hablar con ella, tratando de ignorar todo lo que estaba sucediendo. Sesi Setsumei, lo poco que sé de ti es algo curioso. Mientras ella trataba de golpear, Likan la esquivaba retrocediendo y en algunas ocasiones realizando teletransportaciones cortas, todo esto mientras ellos seguían hablando. Y para cerciorarse de que podría esquivar y hablar al mismo tiempo, Likan había activado la habilidad de movimientos automáticos, esquivar, permitiéndole esquivar ataques aun cuando él no se diera cuenta. ¿Cómo sabes de mí? No recuerdo haberte dicho mi nombre. Sesi se mantenía curiosa, su nombre debería de mantenerse completamente en secreto, pocos sabían que ella existía, entre ellos estaban, los miembros de la Escritura Negra, los 6 cardenales y el Pontífice Máximo. Que otra persona aparte de ellos la conociera era algo curioso, ya que eso solo quería decir que, alguien filtró la información, alguien que hubiera estado atada con la Escritura Negra, miembros rebeldes o retirados, uno de ellos, sería Clementine, quien una vez ocupaba el 9º puesto en la Escritura Negra, después de robar la corona de la sabiduría de una de las sacerdotisas Miko, se había unido a Suranon para protegerse, pero de igual manera la estaban casando, aunque se había confirmado como fallecida tras enfrentarse al grupo Adamantita Oscuridad, su cuerpo inerte había desaparecido, según sospechas, los responsables de tal acción debió tratarse de Suranon, quienes no poseían tantas personas dentro de la organización que estuvieran en el nivel heroico. Al igual que Clementine, existían algunos otros renegados, aunque si están vivos o no, era algo que todavía no se sabía. Me dejaron esa información segundos antes de un accidente. ¿Un accidente? Dejando eso de lado, ¿qué haces aquí? ¿Qué preguntas son esas? Tengo conocimiento de que la cultura teocrática consiste en despreciar a toda raza no humana, por eso me pregunto, ¿qué haces tú aquí? ¿Qué hace en este lugar, alguien de que no es totalmente humano? ¿Te diste cuenta? ¿Querías ocultarlo? Eres mitad elfo, mitad humano, ¿verdad?
Puedo notarlo al verte claramente, aunque esa vez, no me di cuenta en absoluto. ¿Esa vez? Bueno, pasaron muchas cosas, tal vez debieron comunicarte de mí, o tal vez no, la verdad no sé. Yo soy el hermano de Satoru Suzuki. ¿Eh? ¿Acaso no lo sabías? Pensé que era conocido por los altos mandos de este país. Ah, eso, bueno, no soy mucho de leer los informes que me mandan, es mucho más fácil si me lo dice alguien que sepa de ello. ¿En serio? Así soy yo, pero, ¿eres realmente el hermano de Satoru Suzuki? Sí. Bueno, tu velocidad es asombrosa, y haces todo esto mientras sigues hablando conmigo, tomando en cuenta todo esto, no tengo más alternativa que creerte. Gracias, entonces podrías dejar de seguirme con el arma. No, ¿por qué debería de hacerlo? Lo suponía, pero quiero retomar a las preguntas anteriores. Activar habilidad, Mundo de la Verdad. Lican había activado Mundo de la Verdad, dicha habilidad le permitía crear un espacio pequeño que lo rodease donde no estaba permitido mentir o esquivar el tema. Con otras palabras, el único que estaba excluido de esa habilidad era el lanzador o la fuente misma, esta era categorizado como magia de nivel 10, y no era muy usado ya que, el coste de mana era algo sustancial, esto solo afectaba las palabras, por lo que, para que alguien no escupiera sus secretos, no tendría que hablar o tendría que asesinar al portador de ese hechizo, además de ser un hechizo de nivel 10, también funcionaba como una pasiva usada frecuentemente por serafines de alto nivel racial, el resultado era algo satisfactorio. De las dos contramedidas anteriormente mencionadas, Lican estaba completamente seguro que Ceci no conocía ninguna, como tampoco mantenía alguna clase de artefacto que pueda protegerla de este pasiva, eso le dio mucha más importancia a la habilidad que había activado. ¿Por qué te encuentras aquí, protegiendo este lugar? Como dije, ¿qué preguntas son esas? Estoy aquí porque es la misión que se me encomendó. ¿Se te encomendó? ¿Quién? Los cardinales que me criaron desde que era una niña, ¿qué está pasando? Ceci se encontraba completamente confundida, ella no quería decir nada, se suponía que esto era un secreto que nadie debería de conocer. Tal fue su confusión, que los ataques continuos que estaba realizando se detuvieron completamente. Se mantuvo confundida varada en el lugar donde se detuvo, mientras que Lican se paró a cierta distancia y siguió con las preguntas. Te preguntarás por qué te hago todo esto. Es simple la verdad, si no hago esto, parece que no soltarás nada, ¿por qué crees que vine a este lugar? Yo no lo sé. Vine por ti. Pareces confundida, se está acabando el tiempo, así que, solo preguntaré una vez, ¿quieres salir de este lugar? Sí, pero, no puedo. ¿Por qué? Tengo que proteger este lugar, no puedo salir. Solo eso es importante. No, no lo es, yo solo no sé. Creo entender un poco la situación. Buscar individuo. Lo siento, parece que se nos acabó el tiempo. Lican desactivó Mundo de la Verdad, eso dejó de ser necesario en este punto. Lo que ahora sabía era que, ella no podía salir de este lugar, y aunque la sacara a la fuerza, eso no cambiaría las cosas en sí. Él lo notó, aunque este tipo de casos no era muy comunes en Yggdrasil, la posibilidad en este mundo era bastante obvia, Ceci Setsumei estaba bajo el control del ítem de clase mundial caída del país y del castillo, efecto que se le dio cuando ella todavía era una niña pequeña. A diferencia de cualquier control mental que sería deshecho tras la morir y revivir, en ella no tendría efecto, ya que ese era el pensamiento de ella, no conocía otra cosa y no buscaba hacerlo. Ella solo sería fiel a las palabras que se le implantaron, como si de ello dependiera su vida. ¿Qué vas a hacer ahora? Me voy, pero supongo que tratarás de detenerme. Claro, todavía debo ver si eres más fuerte que yo. Solo eso, por lo que yo puedo decir, yo soy mucho más fuerte, digo, ni siquiera me hiciste algún rasguño. Ceci en ese momento se había dado cuenta, en todo el momento en que lo estuve persiguiendo, él jamás detuvo su conversación, aunque ella iba a toda máquina en esos momentos, ella no pudo siquiera rozarlo con su arma, si viera el escenario que dejó a su paso, vería las paredes, el piso e incluso el techo lleno de grietas que solo Ceci había generado, pero Lican no hizo nada de eso. Ante ella, fue similar a la primera pelea que tuvo con Satoru, pero en este caso, ella estaba dándolo todo desde el principio, demostrando así la superioridad de Lican. Ahora que lo mencionas, eso es cierto. Pero eso no basta. Lastimosamente, lo que quieres creo que no será posible, además, ¿qué harás cuando veas más de cerca nuestra diferencia?
Lican sonaba como un narcisista, pero esta acción no era algo que haría normalmente. Él en ese momento, debería de marcar su actitud, ya que esa personalidad sería la que los teocráticos podría usar en su contra, ya que en un futuro tal vez no muy lejano tendría que pelear contra ellos. Si eso llegara a pasar, esta situación premeditada le daría más ventaja en el terreno. Era un simple engaño que en un campo de batalla podría ser significativo. Eso es claro, obtendré tu semilla y daré a luz a un hijo más fuerte que me superará. Ya veo, espera que... ¿Podrías por favor repetirlo? Creo que escuché mal. Ante la respuesta bastante inesperada de Ceci, Lican dudó de su audición, así que incitó a Ceci que repitiera sus palabras. Así que ella, con la sonrisa algo malévola en los ojos de Lican, se frotó su vientre y con los ojos lujuriosos, miró a Lican y repitió. Daré a luz a tu hijo, un fuerte guerrero, y el más poderoso de todos los tiempos. Lican en ese momento sintió un fuerte escalofrío. Podría ser esta la primera vez después de mucho tiempo en el que este sentimiento aparecía dentro de él, el miedo. En este mundo o en el anterior nunca había sido visto con tales ojos ansiosos y en busca de su cuerpo. Se había quedado congelado. Esta situación jamás le había pasado, y mucho menos pensó alguna que pasaría, por lo que no tuvo pensamiento para preverlo. Ver a alguien con un deseo profundo de conseguir su semilla era algo que nunca vivió. Esa fue la causa del miedo y del fuerte escalofrío que recorría todo el cuerpo de Lican. No sé por qué, pero tengo que irme rápidamente de este lugar. Teletransportación. Lican pensaba usar teletransportación, pero al parecer, esta zona estaba protegida y también evitaba entradas o salidas por medio de teletransportación. Esto era algo que Lican esperaba, pero con el asunto anterior, su mente se había quedado un poco nublado. Sus mejillas se sonrojaron la primera vez que intentó huir por medio de teletransportación. Después de eso, usó teletransportación mayor, pero tampoco funcionó. De hecho, la mirada lujuriosa de Ceci seguía corroyendo con la vista el cuerpo de Lican, quien tras haber fallado en la segunda vez en su escape, se encontraba avergonzado. Después de algunos segundos, logró calmarse, ignorando completamente a Ceci, quien después de unos momentos de verlo, se había lanzado hacia él. Por suerte, la habilidad de movimientos automáticos todavía estaba activa, así que, mientras él pensaba, su cuerpo se encargaba de esquivar los ataques. Al final de algunos pensamientos, él llegó a una respuesta. Lican había logrado ingresar a este lugar, aún con la protección de dicho lugar. La razón de eso fue que él no se encontraba teletransportándose, sino que se encontraba avanzando de manera física, o astral, pero de igual manera, si él quería irse del lugar debería de hacerlo de la manera física y no a través de magia. Tal parece que no puedes irte. Vamos, iremos a mi dormitorio, será espléndido, te lo aseguro. Jajaja, lo siento, creo que no aceptaré tu oferta. Pero quiero que obtengas algo de mí. ¿Es tu semilla? No, no lo es. Lican rebuscó dentro de uno de sus bolsillos, aunque esto solo era una pista. La verdad, es que estaba usando su espacio de bolsillo y algunas habilidades. Todo esto, mientras su cuerpo esquivaba a Ceci. Lo que obtuvo al final, fue una especie de piedra que en una de las caras, mantenía unos círculos mágicos. Esto fue creado por Lican haciendo uso de las piedras que anteriormente él usaba como monedas de oro. Transmutación elaborada, alquimia de transformación, incrustación de recuerdos, unir elementos, moldeamiento de la construcción, entre otras habilidades. Él había hecho esto especialmente con diversas habilidades. Contando los sucesos pasados, a Lican solo le quedaba puntos de maná para activar 2 habilidades de alto poder o 6 habilidades de clase media y 10 habilidades de clase baja. Ceci, atrápalo. Lican le lanzó la piedra lo suficientemente lento como para que ella lo agarrase en sus manos. Esto también hizo que la arremetida se detuviera de nuevo. ¿Qué es esto? ¿Una piedra? Es un mensaje para los cardenales, solo tiene un uso. Haz llegar este mensaje. Para activarlo solo tienes que imbuir un poco de maná en él y pronunciar las palabras reproducir mensaje. Te lo encargó. ¿Por qué debería de hacerlo? ¿Eh? Bueno, si lo haces, te prometo que volveré. ¿Para procrear? ¿Eh? No, eso es, lo pensaré. Lican estaba bastante alterado. El solo hecho de haber prometido eso era algo ya malo, pero el rostro que puse ella al oír su respuesta, le puso la piel de gallina. Bueno, eso es todo. No huirás. Ceci sujetó con su mano izquierda el mensaje, mientras que con la mano derecha sostenía su guadaña de guerra. Iba a abalanzarse nuevamente a Lican, quien, en ese momento, se encontraba con los ojos cerrados y en completo silencio, todo hasta que comenzó a pronunciar alguna especie de habilidad.
Activar habilidad, clonación dimensional, sustitución. Lee Kan había estado conectando dos puntos del espacio, esto era algo muy difícil. Clonación dimensional, estaba configurado para crear clones en puntos distintos a tu ubicación de una forma física, y agregando la habilidad de sustitución, logró realizar un cambio con dicho clon, quien al ser trasladado, cumplido su función original, esta forma de transportación era tomada como algo físico y no como mágico, por lo que las defensas mágicas que inhibían esa función no podían retenerlo. Después de que Lee Kan desapareciese, Ceci se mantuvo pensativa, las palabras que su corazón guardaba fueron dichas ante su presencia, no sabía qué era lo que el mensaje contenía, pero aunque sea por una vez, desearía no recibir órdenes, y sobre todo no era bueno para ella ser tratada como mensajero, así que, con la completa aceptación a todos los sucesos futuros, ella decidió activar el mensaje. Pero antes de que todo eso pasase, él llegó, Satoru Suzuki, quien junto a dos acompañantes habían sido enviados a investigar de manera discreta los sucesos anormales que la ciudad estaba viviendo, teniendo como centro de todo, una zona casi desolada de la ciudad capital. Ceci-sama, ¿dónde está él? Pude sentirlo de alguna manera dentro de esta zona. ¿Estás solo? Atrás de mí venían el tercer y sexto asiento, pero si él se infiltró en esta zona, tenía que apresurarme en llegar, después de todo, a mí fue quien se me escapó. Ya veo, entonces supongo que tardarán más tiempo en llegar. Supongo que es cierto, Ceci-sama, ¿qué es esa piedra que sostiene? Me lo dio el intruso antes de que escapara. Entonces logró llegar hasta aquí, lo siento mucho, mi descuido causó todo esto. No tienes por qué disculparte, dudo mucho que lo hubieras vencido de todas maneras. Aún así, siento mucho mi debilidad. Eso ya no importa ahora, informa sobre este suceso, también dales esta piedra. Me dijo que era del intruso. Es un mensaje. ¿Un mensaje? Sí, dáselos con el informe, también diles que logró escapar de este lugar. Como ordene. Satoru Suzuki se despidió de Ceci, ignorando completamente la cara sin emociones que Ceci estaba mostrando. Ceci no mostró emoción alguna, solo se limitó a susurrar unas palabras a la persona que se alejaba rápidamente. Llegaste en un mal momento, idiota. Lee Kan había entendido varias cosas, él no era alguien que podría hacer todo, él no era capaz de volver posible lo imposible, y aunque la gente no lo viera así por las increíbles habilidades que posee, él sabía muy bien que, él tenía un límite impuesto por el mundo, incluso tras haber consumido ese ítem mundial, él conocía su límite. Tras haber terminado de inspeccionar la capital de la teocracia, logró sacar a casi todo ser no humano, a excepción de Ceci Setsumei, la semielfa que estaba bajo el control de la teocracia. Con todos los esclavos ya obtenidos, Lee Kan volvió a inspeccionar muchas de las zonas usando teletransportación, tomando a la vez ligeros descansos para recuperar el maná perdido, solo para que después siguiera en búsqueda de algún esclavo, confirmando al final la inexistencia de esclavos no humanos dentro de la teocracia. Lee Kan volvió a la domo que creyeron había creado, si lo veía desde lejos, ese lugar asimilaba más una ciudad pequeña que un lugar temporal. Había crianza de ganados, una fuente de agua dulce, cultivos de distintos tipos, carne de animales cazados por su invocación diaria, peces y agua del lago artificial que creó con gran esfuerzo. De hecho, el mismo lago había sido algo simple, pero cuando veía muy bien a algunos esclavos, parecían poder sumergirse dentro del agua por tiempos largos, sin necesidad alguna de aire, por lo que, después de ver eso, Lee Kan empezó a profundizar mucho más el lago, hasta que creó una especie de caverna subacuática. Aparte del lago, otras cosas pequeñas se habían creado, como una especie de puerto en el lago, diversas casas de reposo o de almacenamiento, y muchas cosas más. Si Lee Kan lo pensaba mucho, podía decir claramente que no conocía mucho a todos los esclavos, solo tenía en su memoria a algunos que se acercaron a él para pedirle cosas, entre ellos estaban las tres hermanas semi-humanas, de nombre Lulu, Gina y Vidia. La menor se llamaba Lulu, la de en medio era Gina y la mayor era Vidia, cada una de ellas, se acercaba a él en algunas ocasiones en que él llegaba realizando pedidos, a veces eran pedidos insignificantes como que querían algunas aves para criar y comer, otras veces le pedían peces, y fue así como se creó el lago artificial. Lee Kan había vuelto, pero en esta vez, ya no había nadie con él acompañándolo, esta vez era el final de todo. Ahora solo tenía que informar a Sus y a la vez informar sobre esto a Ainz, y como un añadido, informar a Morian.
Las torres que había creado habían generado una especie de barrera y podrían ser tratados como algo magnífico de ver, ya que varias torres imponentes se alineaban en forma de una barrera. Sin duda alguna, esta visión sorprendería a muchos. Lee Khan tenía muchas cosas que hacer: informar de las cosas a los encargados, revivir a los integrantes del grupo que trató de asesinarlo, tratar de convencerlos que protejan este lugar por un tiempo, investigar un poco las rarezas que había encontrado, y tratar con los esclavos que todavía pensaban que eran esclavos, que de hecho, eran muchos. Más del 98% de los esclavos parecían creer que todavía estaban prisioneras, esto a causa del domo que ellos creían que él había creado. Después de terminar con todas esas cosas, él pensaba tomar algunas vacaciones. ¿Qué hacer en esas vacaciones? Era algo que lo pensaría después. Mensaje: hola Sus, ¿podrías venir a mi ubicación? Creo que terminé el encargo que me pediste. ¿En serio? No me creo que lo hayas solucionado. Vendré con algunos guardias elfos. Es la dirección en donde comentaste la otra vez, ¿verdad? Sí, entonces aquí te espero. Por cierto, ¿cuánto tardarás? Iba a usar portal para llegar rápido. ¿Hay algún problema? ¿Podrías venir a pie? Tengo que encargarme todavía de algunos asuntos. ¿Qué tipo de asuntos? Me encontré con algunas personas interesantes en mi camino, hice un trato con uno de ellos, así que, quiero reclamar lo ganado. ¿Un grupo interesante? Sí, quiero hablar tranquilamente con ellos, para poder presentarlos adecuadamente también. Entiendo, aunque no sé medir mucho la distancia, trataré de venir antes de que acabe el día. Gracias, entonces, nos vemos en ese momento. Lee Khan cortó el mensaje. Sus debería de llegar cerca de este día, por lo que, en este momento, solo tenía medio día para ello. Lee Khan se dirigió hasta una zona desolada en el norte, cerca al bosque, en donde todavía no se había creado nada, esto a causa de que tal lugar se suponía que era el límite. En aquel lugar, creó una base, similar al hechizo de crear fortaleza del 10º nivel, usó crear base de nivel intermedio, creando así, una especie similar al de las otras torres, aunque esta misma no poseía muchas contramedidas. Una de las cosas que era notoria, era que tanto amigo como enemigo, podían ingresar a esta base. También le faltaba seguridad, y los cuartos eran mínimos en este lugar, aunque por dentro, el espacio era mucho más grande. No parece tener otro tipo de uso más que el de habitar y descansar. Dentro del lugar, se encontraba una sala bastante espaciosa. En ese lugar, Lee Khan sacó los 20 ataúdes que guardaba. Los puso en fila y los abrió. El primero que Lee Khan reviviría, sería Dolente, ya que, antes de su fallecimiento, él y Dolente habían realizado una pequeña apuesta, en la cual, él había salido vencedor. Ahora solo tenía que despertar al muerto y reclamar su recompensa. Resurrección verdadera. Los ojos de Dolente se abrían lentamente, su visión, que en algún momento era oscura, se llenó de luz y colores borrosos. Al pasar los segundos, la claridad de las cosas se posaban en sus ojos. Él había fallecido, él pensaba que nunca perdería en ese tipo de apuestas, había confiado plenamente en su talento desde el momento en que fue consciente de ello. Ver a una persona siendo capaz de realizar tales cosas como asesinarlo, sin duda alguna fue algo increíble y al mismo tiempo satisfactorio. En su mente, la palabra morir era algo raro de oír. Si deseara la muerte, su talento innato se activaría, salvándolo en el proceso. Vivió a costa de muchas vidas, algunas incluso fueron personas amadas por él, pero en ese momento, él le demostró, él no era imposible de asesinar. Con que también haces esto, yo perdí totalmente. Parece que sabes lo que pasó y te encuentras muy tranquilo. Eso es raro. Jajaja, no sé de lo que hablas. Eres muy raro. ¿Eso crees? Sí. Lee Khan, ¿cuál es tu orden? Parece que tú también recuerdas eso. Bueno, eso es algo obvio. Entonces, ¿qué deseas de Hijanilla? ¿Sabes dónde estamos? Supongo que en una base temporal. Puede decirse así también. Estamos en un lugar de muchos que yo construí. ¿Sabes por qué mi cabeza tiene una recompensa? Es porque iniciaste una circulación de monedas de oro falsas. Eso es muy raro en sí, al igual que perjudicial para todos los comerciantes, aunque no sé mucho más. Ya veo, es por eso. En sí, yo me llevé a todos los esclavos de todo el país. ¿Eh? ¿Me lo repites? No entendí. Cada esclavo que habitaba toda la teocracia está bajo mi cuidado, salvo a algunas que decidieron regresar con sus captores. La verdad no entendí ese dilema. Espera, ¿quieres decir que te robaste a todos los esclavos? Sí. ¿Por qué? Fue una petición de un conocido.
Entiendo, pero entonces ¿qué buscas de nosotros? Pareces alguien que podría hacerlo todo. Yo ya acabé aquí, pero los esclavos necesitarán tiempo para asimilar su libertad, y literalmente, no sé si podré quedarme mucho tiempo, puede incluso que me marche hoy mismo. Por eso, los necesito, quiero que protejan este lugar en mi lugar. ¿Proteger? Sí, si fuera posible, hasta que las cosas vuelvan a la normalidad para estas personas. Sabes que son un grupo que hace asesinatos, ¿verdad? Así que eso es así, la verdad, pensé que eran mercenarios. No funcionamos como mercenarios, normalmente tomamos trabajos de asesinatos, nuestros principales blancos, son personas que son demasiado fuertes para los mercenarios. Entiendo, entonces poseen la fuerza necesaria para mi pedido. No, no es eso, solo que, ¿estás seguro de dejar a unos asesinos al cuidado de otras personas? Siento que tal vez sea una mala idea, vi lo que pasó con las dos mujeres que esa chica traía asesino. Se refiere a las personas que asesinó ese día, asesino más que dos, por lo que no estoy seguro de a quiénes te refieres. ¿A 5? Ah, entonces fueron 5, tal vez esa fue una de las razones de que él actuara. Él. No, no es importante. Dolente, tú has sido su líder por mucho tiempo, deberías tener alguna idea de cómo controlarlos. Estás en lo correcto, pero Raya es diferente, su mente está muy dañada. ¿De qué hablas? Cuando la encontré, fue para poder asesinarla. Ella había asesinado a un gran número de personas en una ciudad y había dejado los cuerpos de maneras anormales, nuestro grupo no tenía en ese entonces a Tobio, nuestro rastreador, así que, en esos tiempos, nos dividíamos en grupos, yo estuve acompañado de Salari, que era de la raza de las mandrágoras. Fui mi grupo quien la encontró primero, ella intentó asesinarme con un cuchillo, pero no lo logró. En vez de eso, estuve a centímetros de matarla muchas veces, y cuando la contuvimos, pude ver algo en sus ojos, fue en ese entonces que hice que me respondiera algunas preguntas. ¿Por qué lo hacía? ¿Por qué presentaba los cuerpos de esa manera? La respuesta de ella me dejó helado, incluso yo, no tuve alguna manera de predecir su respuesta. ¿Qué respondió? Ella dijo que, ella no quería matar a las personas, pero también le gustaba ver el poco arte que podía ver con esos ojos. Ella es ciega y sorda, nació sin esos sentidos, y al nacer así, la magia no podía ayudarla, pero a cambio de esos sentidos, ella había adquirido un talento innato, podía ver el flujo de la sangre. ¿El flujo de la sangre? Sí. Ella podía ver cómo tu sangre se movía y cómo la sangre en tus labios se movían para hablar de cada persona, claro, ella podía verlos incluso tras las cosas, por lo que, tuvo que depender de esa habilidad desde que nació, o al menos eso fue lo que me dijo. A mí me llamó la curiosidad de cómo aprendió a hablar si no podía oír. Cuando le pregunté eso, ella me dijo que aprendió a ver cómo la gente movía los labios, con ello, aprendió a hablar, aunque dudo mucho que pueda entenderse con las razas que no poseen boca alguna, ella podrá verlos. Pero en algún punto de su juventud, en la época donde ella cumplía 16 años, ella se aburrió de todo, como no podía ver las cosas, siempre se mantenía en su casa, y rara vez salía, por suerte, para ella, había adquirido una habilidad para poder prever el terreno a su alrededor. Un día, a la edad de 16 años, asesinó a sus padres y hermanos menores, parecía que quería cambiar los colores rojos y formar imágenes más hermosas, como si de un cuadro se tratase. Pero cambiar los colores que ella veía solo era posible, desviando las corrientes de sangre que se mueve en nuestro cuerpo, ella no sabía, pero en aquella noche, tomó el cuchillo y asesinó a su familia, solo para poder ver algo hermoso y a la vez diferente. Al día siguiente, la culpa la inundó, pero ella no podía revivir a los muertos, así que, escapó y asesinó a diferentes personas, dibujando con la sangre fresca en sus cuerpos, diferentes cuadros que solo ella podía ver y a la vez entender. Ella en sí, quiere que la maten, quiere ser asesinada por las cosas que hacía e hizo. Pero eso yo se lo negué, hice que se uniera a mi grupo, al principio fue difícil controlarla, pero al pasar el tiempo, ella logró calmarse de todo, y normalmente asesinaba a transeúntes en nuestras misiones. Así que, negarle la muerte fue como una especie de redención. Algo así, pero ese es el problema, son naturales, como el de dormir, comer y beber, para ella, era tener que ver algo diferente cada cierto tiempo. Pero, si lo que me dices es cierto, entonces, no podré revivirla. ¿Por qué no? Para revivir a una persona se necesita de 3 requisitos, normalmente serían 4, pero yo uso algo diferente. Primer requisito, se necesita estar en cierto nivel en magia divina.
Segundo requisito, se necesita el cuerpo completo de quien debe ser revivido. Y tercero y último, se necesita que el revivido desee ser revivido. En otras palabras, si no quieres revivir, entonces no podré revivirte. Entiendo. Dolente pensó para sí mismo, entonces yo no deseaba morir de verdad, o al menos, quiero seguir viviendo, ciertamente soy bastante arrogante y egoísta. Entonces, ¿qué me dices? ¿Qué pasará si rechazo tu oferta? Bueno, dejar que anden conociendo así será un problema, por lo que, les borraré los recuerdos y los enviaré lejos, al menos a un país donde no me conozcan. En otras palabras, nos dejarás vivir. Por supuesto. ¿De verdad nos dejarás con vida? No obtengo nada al matarlos, ustedes pueden hacer lo que quieran una vez haya borrado sus recuerdos de mí. Entonces, señor Lican, acepto su oferta, pero antes necesito conversar con mi grupo, ¿podría por favor revivirlos? Sí, eso iba a hacer. Lican se acercó a todos los muertos ubicados en los ataúdes. Al primero que revivió fue a Dolente, el jefe, pero ahora, iba a revivir a Kai, quien había usado una forma berserker aún sin tener el nivel suficiente para ello. Kai era siempre leal a Dolente, esta razón derivaba en una sola cosa. Él había sido el único en haber sobrevivido a su forma alterada, hubo 5 ocasiones en las que esta forma se activó, la primera vez ocurrió cuando él todavía era joven, en aquella ocasión había destruido todo el ganado de su casa y por poco había asesinado a sus padres, si no fuera por el hecho de que ellos se mantuvieron escondidos, ellos dos hubieran muerto, pero ese día, el miedo a que Kai se lastimara se mantuvo en la mente de sus padres, esto pasó debido a que ellos mismos habían visto lo que ocurrió a cierta distancia, él había caído desde lo alto de la casa y había chocado contra las herramientas de trabajo fuertemente, incluso vieron cómo su cuello se giraba hasta una dirección equivocada, pensando que ese podría ser la causa de lo sucedido. Desde entonces, creció en un lugar donde no se lastimará, y como contramedida ante eso, le habían pedido a Kai que entrenara su cuerpo, esta razón era desconocida para él. Pero la razón se hizo a conocer un día, sus padres habían decidido mandarlo hacia la ciudad cercana, en otras palabras, lo estaban echando de su casa. En aquella ciudad, él tomó el trabajo de aventurero, alcanzando con fuerza bruta, el rango de mitril, su fuerza era sobresaliente, siendo así también el líder del grupo, con el tiempo, lograron tomar misiones con gran dificultad, y en una de ellas, él perdió el control, el enemigo resultó demasiado fuerte para ellos, por lo que, al usarse como escudo para su equipo, resultó gravemente dañado y estuvo a milisegundos de morir, pero su forma salvaje lo salvó, pero a la vez, también asesinó a sus compañeros de grupo, ese día, él perdió todo, sin saber siquiera qué pasó, se tomó como que todos hubieran muerto y eso lo devastó, perdió a su grupo y la verdad era que ya no quería seguir siendo aventurero, así que, se fue a un pueblo a vivir, en un principio había querido ir al poblado de su familia, pero se había enterado que ellos mismos se habían mudado, pero él desconocía el lugar exacto de su nuevo hogar, por lo que, tuvo que encontró el amor, y donde formaría una familia, pero como no todo era para siempre, la felicidad le había durado poco, un día, un aviso de guerra vino, y para proteger a su familia a su hija de 4 años, él decidió asistir a la guerra, poseía experiencia como aventurero y había llegado hasta el rango mitril, pero el cansancio era su punto débil en esa guerra, y con el tiempo, eso también ocurrió, su forma diabólica salía a flote y eliminó a sus enemigos, pero también a sus aliados, en esa guerra se habló de una criatura humanoide rojiza que destruyó todo el ejército enemigo y aliado, fue como una leyenda, pero eso no le importó a él, lo único importante fue haber sobrevivido y poder al fin volver con su familia sano y salvo, pero la paz de ese momento tampoco duró mucho, su hija cumplía los 13 años y eso ocurrió, un batallón del ejército enemigo, el país mismo todavía no estaba fuera de alguna noción de guerra, y Kai, no había lo que, aquel ataque los agarró por sorpresa. En aquel poblado se libró una masacre, que cambiaría de bando con solo el tiempo. Una lanza atravesó el pecho de Kai, su vida se iba y fue allí donde su talento se activó, su talento innato maldito. En ese día, todos los pobladores murieron, como también los soldados y la familia de Kai, todos y cada uno a manos de Kai. Al despertar, él se volvió loco y lloró a cántaros mientras miraba el cuerpo sin vida de su esposa e hija. Con gran dolor las enterró, y salió de aquella aldea destruida, pero esta vez, salió con dudas, cada vez que era lesionado de manera grave, él siempre terminaba desmayándose y al despertar se encontraba completamente bien y con desastres a su alrededor, pero como hasta ese momento solo había ocurrido 4 veces, no pudo decir más.
A partir de entonces, él mismo se consideró peligroso, hasta que en un momento, se enfrentó con un hombre, quien portaba dos armas raras en la mano que asemejaban a las ballestas, ya que éstas también disparaban algo, pero la velocidad fue muy alta para él, así que muchos de ellos entraron en su cuerpo, pero antes de que muriese, él se transformó, pero al despertar en esta ocasión, él se encontraba bien, su cuerpo se sentía cansado y no había gente muerta a su alrededor, y la persona con la que debería de estar peleando, se mantuvo vivo, aunque se encontraba cubierto por algunas vendas, él estaba vivo, y eso bastó para Kai. Él después, fue informado de lo que pasó mientras él se encontraba inconsciente, y de cómo se transformaba, así que, se rompió en desesperación, asesinó a sus compañeros, a sus compatriotas y a su familia, pero además de ver la desesperación, vio una luz en Dolente, quien en ese momento se encontraba dolido por la muerte de su familia. Este fue el encuentro que lo llevó a formar Ihanilla. Kai en ese momento se levantó, no sabía lo que había ocurrido, pero se alegró de algún modo, se encontraba en una especie de caja de madera, pero lo bueno era que, no había destrozos en esta ocasión, tenía algo de miedo en que las personas de la ciudad hubieran sido dañadas por él, pero él todavía se encontraba echado, si él se levantaba, podría poseer un mejor panorama de la situación, pero el miedo a ver, lo mantuvo dudoso, hasta que la voz de aquella persona que le mostró la esperanza le habló. Kai, despierta ya. Como ordene jefe. Kai salió de su ataúd con rapidez, incluso ignorando las cosas a su alrededor. Después de ver el panorama con sus ojos, pudo identificar que no había asesinado a nadie, o al menos que, el jefe dolente había logrado contenerlo. Kai, saluda correctamente a todos los presentes. De acuerdo. Y sal rápido de ese ataúd. ¿Ataúd? ¿Eh? Kai no había apartado la mirada de Dolente, por lo que tampoco había notado el lugar en donde se recostaba, este era un ataúd de clase alta. Kai se encontraba completamente confundido, primero por el recipiente en donde se encontraban todos sus compañeros y él, y lo segundo fue ver a la persona que estaban buscando y posible causante de toda esta confusión, Likan, al lado de Dolente. Kai, te estás preguntando qué pasa aquí, ¿verdad? Sí, porque está con él y porque nosotros estamos... Eso es algo simple. Cada miembro de Ihanilla perdió, en otras palabras, todos morimos. Entonces, ¿eso quieres decir que, estamos muertos? No, no es eso. Tú y yo estamos vivos, pero gracias a que hemos sido revividos. ¿Revividos? ¿Es acaso que este sujeto pueda usar la magia de quinto nivel cerca de la muerte? No me sorprendería, aunque no se siente mucho la pérdida de niveles. Es como dice usted, escuche que cuando te reviven, pierdes una cantidad de fuerza, por lo que, normalmente se revive a personas que poseyeran bastante poder para que éstas no se conviertan en polvo al revivir. La única de quien escuché que tenía tal poder era de la líder del grupo Adamantita Blue Rose, la Kyusa Indra. Eso también escuché yo. Bueno, iremos al tema principal, a partir de ahora trabajaremos para él. ¿Qué? Hay algunos motivos, la primera razón es porque, literalmente, nosotros le debemos la vida, a pesar de que fue él quien nos asesinó, y en la segunda razón, hice una apuesta con él y perdí. Jefe, ¿esa razón es suficiente? ¿Hay alguna insatisfacción? Si es lo que el jefe desee, entonces está bien para mí, aunque no sé de los demás. Likan vio como la conversación entre Kai y Dolente estaba terminando, por lo que, prosiguió a revivir a otra persona, esta vez fue, una de las arpías, de nombre Friadal, era una subespecie de arpía, sin tomar en cuenta los rasgos físicos humanos, poseía alas en los antebrazos, garras en las manos emplumadas y pies, no poseía una cola, y también tenía orejas plumadas, era la persona un tanto sombría, ella poseía la habilidad de robar la visión y el olfato de sus oponentes, esta no era una característica de su especie, por lo que se tomó como un talento innato con la que nació. Ante su presencia, la explicación de Dolente pudo convencerla a ella, aunque más que entender las palabras de Dolente, intuyó una especie de peligro si intentaba desobedecerlo, y como se notaba, ella no hablaba mucho y solo respondía preguntas agitando la cabeza. El siguiente en la lista para Likan fue otra arpía, esta vez poseía 4 alas, 2 de ellas estaban unidas a sus 2 brazos, una cola alargada, pero no poseía piernas características de las arpías, en vez de eso, estaban unas piernas humanas. Cuando ella se levantó, se asustó de Likan, parecía que le había asustado su presencia, por lo que Dolente tuvo que intervenir antes de que sucediese algún tipo de inconveniente. Al igual que con la otra arpía, parecía tener más miedo de Likan que poder entender las palabras de su jefe.
Los siguientes a los que Lican reviviría fue a Tobio y a San Croix, con ellos tampoco hubo incidentes, aunque en tampoco algunas miradas de temor hacia él, solo una clara comprensión de las palabras de Dolente. Lo que Dolente explicaba era sobre la brutal derrota que tuvieron, sobre la apuesta que tuvo con Lican y sobre los términos de la recompensa, así como el tiempo que podría tal vez tomar. Siguiendo con el proceso de resurrección, los siguientes fueron, el demonio sombra y su complemento, que era aquel niño llamado Crasis. Gracias a que Dolente era el primero en dar las explicaciones, las cosas terminaban bien. En esos momentos, Lican pensaba que era buena la presencia de Dolente para que pudiera explicar las cosas a sus compañeros de equipo. Las cosas fueron muy bien. Fardón, quien poseía un talento innato que le impedía ser lastimado por armas punzocortantes. El Soastian cuyo nombre era Foltal. La mandrágora llamada Salari, que había nacido con la habilidad de hacer crecer cualquier tipo de planta en los alrededores, no importaba siquiera si se trataba de pasto simple. Los dos hermanos de hombres gatos, Naya y Saya. El herrero enano Grolcon Garou. El niño elfo, Philly y la otra mujer elfa, Fanatina. Jaluis, quien era un ser heteromorfo con tentáculos en vez de manos y pies, parecía tener una habilidad que era diferente de su raza, motivo por el que fue expulsado de su hogar para que muriese en el exterior, pero su habilidad lo mantuvo vivo lo suficiente como para poder encontrarse con Dolente. Los siguientes en revivir fueron aquellos hermanos, Sai y Mia. En ese momento, sí hubo un caos por parte del hermano mayor, quien parecía querer matar a Lican por haber asesinado a su hermana, pero tras revivir también su hermana, este lo perdonó rápidamente. El último y la persona que llamó su interés incluso si estaba muerta. Todavía está caliente. Lican miró a Shania, su temperatura corporal parecía muy elevado incluso cuando ella estaba muerta. ¿Qué temperatura alcanzaría si lograra estar viva? Las dudas sobre el cuerpo de Shania recaían en su calor incluso muerta. Eso era algo raro en sí, y si fuera posible en este mundo, ¿cuánto tardaría en enfriarse? Lican la revivió sin inconvenientes y sin ninguna complicación. Lo primero que se hacía, era la presentación de Dolente, esto para que las cosas se calmaran. Ella lo aceptó sin ningún problema, parecía que no le importaba realizar trabajos de guardaespaldas. Bueno, ya que las cosas se calmaron, quisiera preguntarle algo, ¿puedo? ¿A mí? Sí, la verdad es que cuando estabas muerta, no pude notar lo caliente de tu cuerpo. Aún lo recuerdo, tu cuerpo estaba caliente, ¿cómo? Antes de que siquiera Lican podría terminar de hablar, Lican había recibido un dolor en el rostro, y el sonido de una explosión se pudo escuchar. El proveniente del sonido, vino de la cachetada que Shania le había mandado a Lican, una cachetada en el rostro impulsado extremadamente con el calor que su cuerpo generó. La misma creación de las llamas en esa mano, hicieron que la fuerza destructiva de su mano aumentara, pudiendo así causarle daños al rostro de Lican, pero lo que hirió más a Lican, fue la razón de todo. Maldito pervertido. ¿Qué le hiciste a mi cuerpo mientras no estaba viva? Esas palabras hirieron más a Lican que el fuerte golpe acompañado de una quemadura. ¿Eh? Espera. Es un malentendido, no le hice nada a tu cuerpo, solo que cuando te movía al ataúd, noté que tu cuerpo todavía mantenía la temperatura alta, eso es todo. ¿Eh? ¿En serio? Ya veo, entiendo, lamento mi reaccionar. No, no preocupes, fue culpa de mi pobre vocabulario y de no saber expresarte más. Sabiendo el significado de sus palabras, supongo que querrá averiguar el motivo de la rara temperatura del cuerpo de Shania. Shania era residente de una ciudad en donde el calor corporal de uno era más alto de lo normal, este era para que el cuerpo sobreviviera a los fuertes vientos helados que pasaba. Pero aquella ciudad había quedado desierta a causa de Shania, quien había nacido de manera rara en este mundo, nació con un gran calor en su cuerpo y al alcanzar la edad de 5 años, se pudo notar el manejo de llamas que Shania realizaba. Su cuerpo podía producir llamas que podría derretir el hierro, era una habilidad extremadamente rara, como también peligrosa, ya que, desde su nacimiento, ella había incendiado muchas casas y a pesar de vivir cerca de una montaña nevada, el calor que ella mantenía en el cuerpo, era algo anormal. Al final de esos días, llegó al quemar toda ciudad. Ese había sido el accidente más terrible en la vida de Shania y a partir de ese momento, debería de saber cómo controlarse y cómo controlar el calor que generaban. Vivió sola desde los 8 años, hasta que pudo encontrarse con algunos miembros de Ijanilla quienes le dieron su aprobación. Ella aprendió a sobrevivir y a controlar el poder que su cuerpo generaba. Un día mientras se estaba bañando en un lago, quiso probar el máximo de su poder, pero esta prueba había generado que casi todo el agua del lago se evaporara, una escena muy inspiradora.
Toda esta historia había sido contada por Shania hacia Likan, quien se mostró sorprendido de poder realizar esa acción como algo natural. Likan ya había completado la resurrección de casi todos en Ijanilla, la última que quedaba, era Raya, quien era la que no podría ser revivida. Y como se temía, la magia de octavo nivel que Likan le lanzó para revivirla fue ignorado, negándose a ser revivida. En aquella ocasión, Likan se sintió algo inútil, pero tampoco tenía mucho por qué hacer, así que, antes de darle un entierro apropiado, Likan les informó sobre la llegada de sus. ¿Vendrá uno de los reyes del país élfico? Entiendo, así que, ese conocido que mencionaste, es el rey del bosque de Elix. Estás en lo correcto, Dolente, gracias por entenderlo rápido. La actitud desconfiada que se tenía con la realeza del reino élfico, mostró algunas cosas a Likan, parecía que la gente todavía guardaba algo de rencor hacia la realeza a cargo de todo el reino élfico. Pero debió de haber sido diferente, pero ya nada se podía hacer, así que, prosiguió con la explicación mucho más detallado del lugar, la sorpresa se mostró en sus rostros, él había creado literalmente una ciudad entera, inclusive había creado un lago. Al pasar algunas horas más, los miembros de Ijanilla se quedaron en la casa, se encontraban un poco cansados a causa de haber sido revividos hace poco, y también querían revisar y coordinar el lugar donde se quedarían por un tiempo. En aquella tarde, cuando el sol se ocultaba y noche reclamaba su lugar en el cielo, un poco de escándalo se generó, la causa de ellos, el avistamiento de una criatura legendaria, fue así como se dio cuenta que Sus había llegado, así que fue a recibirlo, aunque en esta ocasión, lo tenía que recibir dentro del bosque para que el escándalo se tranquilizara un poco. Parece que causaste un escándalo con tu llegada. Lamento eso. Por cierto, Aura y Mar vinieron contigo. En esta ocasión no, ambos se encuentran descansando. ¿Los elfos que traerías contigo? ¿Dónde están? Me separé un copo de ellos, pero vendrán en algún momento, por mientras hablemos. Entiendo. Bueno, como te dije, cumplí con tu petición de juntar a los esclavos élficos, y al mismo tiempo, también junté a los esclavos de otras razas, y toda la teocracia se encuentra completamente asilada de esclavos. Eso es sorprendente, pero si sabes que hay esclavos en algunas otras partes que no son la teocracia, ¿verdad? ¿En serio? Entonces, todavía falta. Al parecer sí, pero de igual manera, trataré de convencer a los presentes en esta zona, ya después irás en busca de los demás. Eso haré. Por cierto, ese grupo interesante que mencionaste antes, ¿dónde está? Se encuentran en una base que hice, deberían de estar descansando en estos momentos, pero más tarde los presentaré para que los conozcas, seguro que te llevarás una sorpresa, al igual que yo me la llevé. ¿Entonces son en verdad asombrosos? Sí, había una chica que todavía permanecía con la temperatura alta aún estando muerta. ¿Eso es posible? No lo sé, pero parece que es un don con el que nació. Un don, es interesante. ¿Verdad? Por cierto, Likan, ¿estás interesado en aprender magia? ¿Qué cosas estás diciendo? Tengo de conocimiento diversos hechizos, y también puedo lanzarlos. No me refería a eso, bueno, a lo que quiero llegar es Likan entra en la escuela de magia. ¿Eh? El ambiente era algo raro, las palabras de asombro de Likan hicieron que el ambiente se tornara un poco confuso, y así siguió por un tiempo. En la teocracia, Satoru había llevado el objeto que llevaba consigo un mensaje para los cardenales. Ellos se habían sorprendido de las cosas que habían ocurrido en la ciudad. Uno de ellos, fue el incremento de comerciantes en quiebra, el secuestro y robo de los esclavos en todas las ciudades fueron muy notorios, y ahora, la capital Kami Miyako también se había envuelto en tales actos, también se había encontrado algunos cadáveres posicionados de manera extraña, y por último, el intruso que logró ingresar al lugar sagrado de la teocracia, e incluso intentó ingresar a la sala sagrada donde se resguardaba los ítems de los dioses, peor por fortuna, la presencia de Seshi Setsumei impidió su ingreso, pero parecía que el intruso poseía grandes habilidades, ya que había logrado escapar con vida de muerte segura. El mensaje que aquel intruso dejó, debería de darles algunas pistas de la razón de este incidente. Como medida de que hubiera algún mecanismo de ataque, en aquella sala se encontraban presentes además de los cardinales, Satoru Suzuki e incluso Seshi Setsumei, su puesto había sido reemplazado por algunos miembros de la escritura negra, por lo que, si llegara a ocurrir un incidente similar, ellos podrían encargarse hasta que ella llegase. Pero Seshi parecía querer también oír el mensaje, pero eso no se lo dijo a nadie. El mensaje se abrió de manera en la que Seshi indicó,
Después de pronunciar las palabras clave, una pantalla holográfica se posó en el aire de la sala. En la pantalla, se mostraba la figura de Lican. Buenas tardes, queridos cardenales o altos mandos de la teocracia. Antes de que pase algo, debo de decir que este es un mensaje, así que no intenten hablar conmigo, es solo un mensaje. Les diré quién soy. Yo soy el hermano menor de Satoru Suzuki, y vengo a informar, en sus recuerdos que se me envió antes de ser controlado mentalmente, note que este les envió un mensaje atrás de una invocación, no sé qué decía el mensaje que les envió, pero yo daré el mío. Teocracia Slane, han sido rechazado, existen una tríada, 3 individuos de gran poder, los 3 humanos y unidos serían el poderío militar más grande, de esa tríada. Hay 2 puestos ocupados, y Satoru iba a ser el último de esa tríada, pero ahora que se encuentra en esa situación, los dioses decidieron escoger a otro. Altos mandos de la teocracia, cualquier humano tiene la sabiduría suficiente para proteger a la humanidad, pero parece que ustedes tomaron una decisión equivocada, y no sé cuándo, ni quién, pero la destrucción de la teocracia Slane está asegurada, todo esto, a causa de su terrible error. Eso es todo lo que tengo que decir, adiós humanos que dejaron en la cuerda floja a la humanidad. El ambiente se tornó pesado en aquella sala, saber que existían 3 seres poderosos y humanos, lleno de esperanza a los cardenales. Si pudieran hacer lo mismo que con Satoru sería algo espléndido, pero había el peligro de ser eliminados antes de que eso pasase. Las cosas se tornaron de esta manera, había además de esperanza, preocupaciones, muchas preocupaciones por las consecuencias de los actos pasados de los teocráticos, pero ya nada se podía hacer, más que solo observar y actuar según lo que suceda. Fin del capítulo 23. Gracias por ver el video. Si te gustó dale like y suscríbete a mi canal.